Queremos en este día hacer oración por los pueblos originarios. Hace más de 20 años o más que la Iglesia deja el último domingo de agosto para hacer oración por los pueblos originarios. Aymara, Rapa Nui, Atacameño, Coya, Quechua, Cahuescar, Yagán y Mapuche, todos los pueblos originarios. Y más que nunca es necesaria la oración por los hechos de violencia y las situaciones que han ocurrido últimamente. Ahora nos encontramos con carabineros heridos, en fin, hay una situación muy difícil y entonces necesitamos orar para traer la paz y que las voluntades tiendan al diálogo para ir buscando caminos de entendimiento, caminos de justicia, caminos de paz, y podamos vivir la diversidad cultural en armonía. La conciencia que tenemos que tener, que compartimos una nación donde hay diversidad de cultura, por lo tanto distintas miradas, distintos pensamientos, distintas maneras de ver el mundo, de ver la naturaleza, de ver a los semejantes, de ver a Dios, todos iguales en dignidad, pero distintos porque culturalmente somos distintos. Y allí es donde tenemos que aprender a convivir, a fraternizar, a compartir. Entonces la oración que los cristianos podemos hacer y las voluntades para que podamos hacer caminos de encuentro es muy importante. Además, felicitaciones porque ya queda un día de agosto y ya pasaron agosto. Porque iniciamos septiembre. Y septiembre es el mes de la Biblia. Es el mes que está especialmente dedicado a revalorar, a reencantarnos con la Sagrada Escritura. Lo hacemos en septiembre porque así también hacemos un momento de ecumenismo, porque los hermanos evangélicos también dejan septiembre para dedicarlo en forma especial a la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, la palabra de Dios. La prioridad que tiene la palabra de Dios. Ese es el corazón del texto bíblico que hemos leído hoy día. La importancia que tiene la palabra de Dios en nuestra vida, donde aparece un trocito de la Biblia, un trocito de la palabra de Dios, el Padre Nuestro, que es la oración principal del cristiano, se llama oración dominical, porque es la oración que en forma solemne recitamos el día domingo. El día domingo, en el corazón de la misa, recitamos el Padre Nuestro. Pero el Padre Nuestro debemos recitarlo toda la noche, antes de dormir. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice: recíbanla con docilidad. Recíbanla con docilidad. Con docilidad. Dice: al recibir la palabra de Dios, pónganla en práctica. Porque dice: así vivirán, así vivirán, así vivirán. Era la primera lectura. El libro del Deuteronomio. Vivirán por la palabra de Dios. Ya en su catecismo ya traen Biblia, su Nuevo Testamento, ¿no? Y entonces en este mes, que bueno es que saquen el polvo y en la casa habitúense a abrirla y no solo leerla, sino hacer oración con la palabra de Dios. Y ojalá que alguien de aquí tenga imaginación y diga: voy a formar un grupo bíblico en mi casa y voy a invitar a mis vecinos para estudiar la Biblia, orar junto con la Biblia.
no le pidan permiso a nadie. Me avisan nomás para visitarle alguna vez y darles aliento. Qué lindo sería valorar la vida. Y dice también el apóstol Santiago, que la religiosidad verdadera es atender a la viuda, al huérfano, a los necesitados, al pobre. Por eso que el mes de la solidaridad tiene que continuar. El amor fraterno tiene que continuar. La religiosidad verdadera nos lleva a amar. En el tema mapuche, ¿cómo vamos a resolverlo? Si aprendemos a amarnos, y si aprendemos a conocernos unos a otros. Estuvimos el viernes en un taller, un coloquio muy bonito sobre el pueblo mapuche. Había un video, había una persona indígena, nos hablaba de su pueblo y sacábamos por conclusión que los conflictos se resuelven en la medida en que nos conocemos y nos amamos. Pero una cosa muy importante nos dice la palabra de Dios, que se la voy a decir en forma de pregunta, sobre todo el Evangelio de San Marcos, que acabamos de escuchar. Jesús hace una crítica a una religión de apariencia, a una religión ritualista, a una religión de solo de rito externo, de expresión externa solamente. Y Jesús hace una crítica. Entonces la pregunta, y la crítica es para los fariseos, los escribas, que se quedan con la cuestión del lavado de manos, de la vajilla, de una multiplicación de mandatos que inventaron y que no tenía nada que ver con la palabra de Dios. Y entonces la pregunta es, ¿yo en qué fundamento mi fe, mi adhesión al Señor? ¿Qué es aquello que es esencial en mi relación con el Señor? ¿Qué es esencial en mi relación con el Señor? Es la primera pregunta. Segunda pregunta. Entonces la pregunta es, y ese texto lo aplico a mi vida, ¿cómo es mi relación con el Señor? Esto que sé de Él, que me he informado, que he aprendido en el catecismo, ¿qué efecto produce en mi vida? ¿Queda solo en un dato que aprendí o es algo que cambia mi vida? ¿Y de qué manera cambia mi vida, mi relación con el Señor? Y otra pregunta, ¿en qué circunstancias? Quizá estamos actuando como los fariseos, rindiéndole un culto al Señor solo de apariencia, de lengua para afuera. ¿Cuál debe ser mi relación y mi actitud con el Señor para darle un culto verdadero y no de apariencia? A veces nos sucede, ¿no? Estamos prontos a preparar la primera comunión. ¿Y cuál es la gran preocupación? ¿Qué cosita voy a comprar? ¿Cómo me voy a vestir? ¿Qué voy a hacer? Y me quedo en esos detalles, en esas cositas, y no en mi encuentro con Jesús. Entonces, por último, sabiendo que lo impuro sale del corazón del hombre, ¿qué nos está diciendo el Señor al mostrarnos este catálogo de 13 vicios? ¿Se acuerdan del catálogo de 13 vicios? ¿Qué nos está diciendo el Señor con ese catálogo? ¿Qué cosa debo purificar en mi vida? ¿Qué debo cambiar para vivir en la pureza de intención? ¿Qué actitud debo tener para vivir de acuerdo a las enseñanzas y al espíritu cristiano? Es decir, celebremos la misa desde la interioridad, desde el corazón. Y desde el corazón que brote el amor fraterno hacia los pueblos originarios, el amor hacia la familia, el amor hacia los demás, para ir creando un mundo nuevo, un hombre nuevo, como nos pide Jesús.
y celebremos entonces nuestra fe, profesemos